y lo prometido es deuda. Y dijimos que íbamos a estar con Sergio Palazzo y está presente. Mi tarea es poner incómodos a los invitados siempre. Así que lo que voy a decirles a todos es que para mí debería ser el secretario general de la CGT. ¿No? Un solo secretario general, Palazzo. ¿Cómo anda, Palazzo? ¿Bien? Bien, empezamos livianito. Lo pongo en un problema Bien, para... muchas gracias por la invitación. No, gracias. Debíamos esta charla hace rato. Te pido disculpas por no haber venido antes, así que contento de estar con vos. A ver, son momentos muy difíciles y por eso a veces las definiciones son tan chocantes para algunos, pero realistas. La CGT definió un paro, se va a cumplir, vamos a marchar todos. Pero objetivamente no hay un consenso sobre la figura del triunviro de CGT. No existe una convocatoria, nadie vaya a marchar por Daera el 24. Sí le agradecemos a todos que se concrete el paro, pero la realidad es que vamos a ir todos en esquinas separadas, todos juntos con un objetivo común, que es confrontar con este disparate del DNU, de la ley ómnibus, de las intenciones del gobierno. Pero la CGT, si no se renueva, no se unifica. Yo siempre tengo acá, mirá, a Saúl, que representó toda una época, ¿no? Fue un símbolo de, por lo menos para los peronistas, fue el foco de resistencia. Ahí estaba el peronismo, su confrontación con la socialdemocracia alfonsinista. Alfonsín, que finalmente se encuentran con el tiempo y se reconocen mutuamente. Así es. Saúl termina siendo diputado nacional. Para mi gusto, el que más había aprendido de leyes laborales de todo el extracto sindical, por su participación en la OIT. Y después de eso no aprendimos nada, ¿no? O sea, después de que finalmente de las luchas, de los encuentros y desencuentros, volvimos a las etapas del neoliberalismo menemista. La CGT volvió a desdibujarse en ese tiempo frente a Menem, hasta la llegada de Hugo Moyano, que confronta. La CGT tiene unas idas y vueltas, pero la gente dice, y los peronistas decimos, fueron 8 años de nada. Nada contra Macri y nada contra Alberto Fernández. Nada. Fue un vacío. Ahora hay un paro. Pero la gente necesita conducción obrera. ¿Vos pensás que la CGT resiste sin renovación? Es como un equipo que pierde mucho campeonato y nadie quiere cambiar el técnico ni los jugadores. Dicen, no, seguimos con esto. ¿Cómo se hace? Bueno, en principio, como dice mi amigo Omar Plaini, creo que hay un cambio sustancial en la lógica del poder de la CGT que la afectó desde el advenimiento de la democracia en adelante. Y que es que dejó de ser un factor de poder para convertirse en un factor de presión, que son dos cosas distintas. Y esa presión tiene cierta limitación, porque vos no tenés el ejercicio del poder como para, no condicional, pero sí para fijar política, para establecer caminos a seguir. Creo que hay que recuperar ese rol, como primer lugar. Como segundo lugar, creo que hay que desarrollar, y lo vengo diciendo hace tiempo, un programa de gobierno desde la CGT. Porque si no vas detrás de la agenda de los sectores corporativos de la economía, o de los sectores corporativos del poder y del Estado. Que sea el Estado el que genere agenda está bien, porque los ciudadanos votan para tener una conducción, te guste o no te guste quién sea el presidente. Y está bien que quiera generar, más allá que a mí me guste o no me guste la agenda. Pero que el sector corporativo, y particularmente el económico, te genere agenda y el movimiento obrero no, ¿por qué? Entonces tenés que generar un programa en donde con claridad el movimiento obrero exprese qué opina sobre la vivienda, sobre la educación, porque si no opinan los alumnos del Newman, sobre finanzas opinan los del JP Morgan, y podemos seguir sobre, qué sé yo, hidrocarburos opinan los de Shell, ¿viste? Entonces creo que dos cosas, recuperar ser factor de poder, recuperar un programa que diga qué pretende la CGT. Es más fácil inclusive después decir por qué apoyás a un candidato a presidente de la nación, o a gobernador, o a un legislador, o a lo que sea, desde el compromiso que asume con el programa de gobierno del movimiento obrero. Porque si no después termina en la rosca, apoyo a uno por la interna o a otro en función de lo que presumo puede llegar a ser. Y lo tercero, bueno, la discusión del nombre. Yo sé que no te va a gustar la respuesta, pero para mí hoy no es tiempo de discutir el nombre. Nosotros tenemos una gravedad enorme. Te diría una gravedad impensada hasta hace meses atrás. Nadie podía presumir que alguien como Javier Milei fuera el presidente de los argentinos y que además fuera un presidente con poder. Yo discrepo con aquellos que dicen que este es un gobierno sin poder. Este es el primer gobierno en la historia argentina
que tiene 2 fórmulas presidenciales gobernando con el monitoreo de un expresidente que es Mauricio Macri. Entonces no es un gobierno débil, es un gobierno con sumo poder que además encontró en esa supuesta debilidad el apego que tiene ahora todos los sectores corporativos y empresarios de la Argentina, que cual si fuera la proclama histórica de cada uno de ellos por segmento, lo incorporaron en un DNU y en una ley ómnibus. ¿Será una discusión que se tiene que dar el movimiento obrero? Si tiene que dejar de ser un triunvirato y ser un secretario general. Sí, yo creo que tiene que ser un secretario general. Segundo, creo que con un programa es más fácil definir quién es el secretario general. Pero hoy no es el tiempo, hoy es el tiempo de resistir, de estar todos juntos y de entender que enfrente no hay un presidente débil. Hay 2 fórmulas presidenciales gobernando con un expresidente monitoreando y auditando, casi como si fuera un jefe político de los 4, ¿no? Y tenés todos los sectores corporativos que en ese DNU y en esa ley ómnibus le dieron toda su proclama histórica de lo que querían. A la UIA le dieron toda la reforma laboral, a los que se dedican al tema de salud le dieron todo lo que pedían las empresas de medicina prepaga, y así puedo seguir enumerando sectores, ¿no? Creo que hoy no es una discusión en la que al menos yo voy a estar en este momento. La discusión es cómo frenamos esto y cómo tenemos un programa para explicarle a la sociedad y recuperar el beneplácito y la confianza de esa sociedad. Yo no creo que todos los que votaron a Milei son de derecha. Uno no puede culpar a la gente por querer estar mejor. Y querer estar mejor no es ni de izquierda ni de derecha. Hubo un grupo grande de argentinos que entendió que no quería que lo siguiera gobernando un espacio político. Pero nadie le dijo, o le dijeron todo lo contrario de lo que está haciendo este gobierno. Entonces digo, su voto fue para estar mejor en muchos casos. En otros fue ideología de derecha. Pero mucho de ese componente electoral que tiene Milei fue parte de una sociedad que, como digo, querer estar mejor no es de derecha o de izquierda, es querer estar mejor, y había gente que quería estar mejor, porque nosotros también tenemos que aceptar que hicimos cosas mal o que no hicimos lo suficiente para que esa gente se quedara con nosotros. Ahora, primero te corrijo un dato, vos decís 2 fórmulas presidenciales, no, 3, porque Scioli también es parte del gobierno. Así que tenés 3 fórmulas presidenciales. El problema es identificar, y por eso yo insisto en eso diciendo, yo creo que hay que ponerle un nombre, no por la vanidad del nombre propio, sino por la capacidad del nombre propio. Porque ellos tienen esa fuerza, yo coincido, esa fuerza está acumulada en el ejercicio despótico que intentan de dictadura bananera, de gobernar por decreto, de llevarse puestos los derechos de los trabajadores, de violar la Constitución. Y si del otro lado vamos a confrontar de manera transversal sin conducción, estamos perdidos. O sea, ellos tienen hoy jefatura, tienen los instrumentos del gobierno, del Estado, tienen el apoyo material de las corporaciones beneficiadas, y nosotros tenemos una transversalidad y una herida profunda en muchos de los sectores que votaron a Milei porque no se bancaron la traición del 140% de inflación, de 3 años de Guzmán, de que Clarín cobró 1.200 millones de dólares de pauta durante 4 años del gobierno nacional y popular, de que nunca se repuso la ley de medios, aunque sea un día, el último día, para hacer justicia con todos aquellos que habían votado por unanimidad en el Congreso y la sociedad había querido una ley de medios para terminar con el monopolio de la comunicación y la palabra. O sea, muchos de los nuestros votaron a Milei. Nuestros, digo, el campo popular, sí, no importa. Sí. Entonces digo, si no refrescamos... Los que unifica la Revolución del Parque. Por supuesto, exactamente. Las banderas de la Revolución del Parque son las banderas de la Revolución Argentina. Ahora, en aquella declaración de principio que muy pocos leyeron en la historia argentina, ¿no? O sea, los que la invocan no la leyeron. Y algunos ni la leyeron ni la invocan porque la desconocen. En ese encuentro del Jardín Florida está la Argentina. Ahora, la pregunta es, si no renovamos a los que nos trajeron hasta acá, incluyendo los dirigentes sindicales, que pasaron, ya ¿cuánto tiempo lleva la era? ¿8 años, 9 años? 2 mandatos, sí. ¿No es suficiente tiempo para irse a casa? O sea, para que uno mismo diga, a ver, yo no puedo ser hoy quien conduzca esta resistencia porque fueron 8 años donde no tuvimos éxito de los trabajadores. Los trabajadores no están mejor con mi gestión. Fueron 2 gestiones y el obrero no está mejor. Entonces, mínimamente, y tomando en consideración con bonomía hasta dialéctica, me voy porque no soy lo mejor para los trabajadores. Que venga otro y vea si lo hace mejor que yo.
Si insisten en atornillarse a los sillones, es muy difícil crear las condiciones de resistencia objetiva para tener éxito. Aún en el Congreso, después vamos a charlar, sos diputado nacional, gracias a Dios, ¿qué va a pasar con la votación? Después de lo que pase el 24, seguramente será el primer paro, no el último. Exacto. Porque se vienen días muy difíciles, muy difíciles. Mirá, la CGT tiene hoy, para cerrar ese capítulo por lo menos de mi lado, yo sé que es un tema en discusión, pero creo que no es el tiempo de esa discusión hoy por la gravedad de lo que está pasando. Vendrá un tiempo donde cada uno analizará desde su organización y en función de los mandatos que tenga esta situación. No voy a ser yo el que abra un debate sobre eso en este momento, en donde necesitamos la unidad. Respecto a los tiempos difíciles, está muy claro que hay un tiempo muy difícil, pero muy difícil, muy grave por delante. Cuando a vos en un día te bajaron el salario a la mitad por una devaluación del 120%, y liberaron los precios porque se terminaron los controles de precios, la Secretaría de Comercio, y cada uno puso el precio que quiso, hizo lo que quiso, que potenció ese 120% de devaluación. Y Trascartón, en lugar de decirte cómo recuperan ingresos aquellos que iban a ser más golpeados, te dicen no, y este es el protocolo de cómo no podés protestar. ¿Y cómo va a ir preso si protestás? Bueno, hay una sociedad que está siendo golpeada, maltratada y sumida en una profunda miseria, mucho más profunda de lo que ya tenía una sociedad con altísimos índices de pobreza e indigencia. Eso tiene consecuencias, y es ciudadanos argentinos, compatriotas nuestros, que no van a llegar a fin de mes, y si llegaban a fin de mes y le faltaba 2 días, le van a faltar una semana. Y esto tiene consecuencias en materia de reclamo de la gente. Y va a haber un momento que por más que tenga un protocolo de seguridad, si la gente no tiene para comer, no tiene para comer y va a salir a la calle. Yo creo que va a haber una gran expresión popular el 24. Aprovecho para convocar a todos los argentinos y argentinas que nos acompañen el 24, para que entienda el presidente que tiene que cambiar el rumbo de sus políticas. Estas políticas ya fracasaron. Yo te doy un ejemplo en materia de lo que ellos plantean en el DNU como el paradigma de generar empleo, porque te dice el empleo está estancado en la Argentina en los últimos años, bla, 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 bla. Y vos decís, bueno, háblame de desempleo. Sí, claro. Y cuando vos mirás, después de la reforma del Estado que provoca el gobierno de Menem, la tasa de desocupación llega más de arriba del 18%. Cuando ves la segunda reforma laboral que le impulsa el gobierno de la Alianza, el gobierno de la Alianza se va con 22.5 de tasa de desempleo. Empieza a bajar con Néstor Kirchner. Baja con Cristina también. Cuando viene Macri, vuelve a subir al 9,7. Cuando se había ido Cristina estaba en el 5 y pico. Con Alberto queda en el 5,7. O 5,5. 5,5 queda. Quiere decir que no hay necesidad y urgencia. Después discutí la calidad del empleo y la calidad del ingreso de desempleo. Pero quiere decir que el argumento central de que la reforma laboral va a generar empleo es mentira. Cada vez que hubo reforma laboral generó más desempleo. Y en la actualidad estás en la secuencia más baja de la tasa de desempleo de los últimos 15 años y vos mandás una reforma laboral en función de que va a generar empleo. Todas estas cosas van a generar que la gente se canse. Inclusive el que tiene un trabajo registrado, primero porque no le va a alcanzar, cada vez hay más trabajadores registrados pobres, y segundo porque le está quitando todos los derechos y le está quitando su posibilidad hasta que de proteste. Si estás poniendo todas las actividades limitando el derecho de huelga como esenciales o como trascendentales, garantizando el 70% o el 50% según sea la categoría en la que está, quiere decir que no podés pararle mano a nadie, violás el derecho de huelga, violás todos los puntos del 14 bis de la Constitución. Y cuando te vas al protocolo de seguridad, violás pactos internacionales de derechos humanos, violás pactos, violás la propia Constitución. Es decir, esto va a tener consecuencias y creo que hay momentos muy duros para la sociedad argentina. Las proyecciones todas que mirés te dan inflaciones por encima del 200% por segundo año consecutivo. Con semejante ajuste, donde si la inflación baja es porque la gente no tiene para comprar y cuando no tenga para comprar es porque no tiene para comer, y así toda la inflación va a ser, como dicen algunos indicadores, 250%, 2 años consecutivos. Esto tiene consecuencias importantes y creo que se necesita para esa consecuencia importante tener un espacio político que represente eso, que es el 45% que votó en contra de Milei,
y tener un movimiento obrero unido. Por eso las dos CTA, la CGT y ahora los movimientos sociales, estamos todos juntos esperando que sea una gran movilización el día 24. A ver, yo sigo el dogma que dice que la columna vertebral del movimiento peronista es el movimiento obrero. Entonces uno dice, cuando el movimiento obrero cedió a la política su representación, empezó a desaparecer y los obreros empezaron a pasar mucho peor. Con lo cual, para mí debe existir el brazo político del movimiento obrero y no el brazo obrero del movimiento político, ¿no? Creo que está invertido el rol, que quienes deben conducir son los representantes de los trabajadores, que la representación parlamentaria mayoritaria debería ser del movimiento obrero en el Congreso, y que la política después, el intendente, el gestor, el administrador del Estado provincial o nacional, es un satélite de la política obrera. O sea, de eso que vos planteabas recién, que es un plan de gobierno del movimiento obrero, su propia visión de cómo quieren vivir. Todo eso quedó postergado durante años de años, y ahora llegamos al momento donde, claro, hay que unir un montón de partes porque se rompió todo, ¿no? Hay 2 CTA, 3 CGT, 5, bueno. Ellos tienen un solo plan, destruir la Argentina, lo vienen haciendo de manera sistemática. De Martínez de Oz para acá, en los distintos periodos en los que pudieron ser gobierno, con Alzogaray, con Menem o con Macri directamente, o la vuelta ahora de este gobierno que tiene características de gravedad profunda de desaparición institucional de la Argentina. Buscan ya la entrega territorial. El tema de tierras es un disparate, porque lo que no sabe la gente es que dentro del tema de tierras entran también los glaciares, entran los lagos, entra la disposición del agua. En el Congreso ustedes están dando el debate, ¿no? Y yo digo, te lo decía en privado, te lo digo en público, el fruto del árbol envenenado, que es una teoría jurídica, está envenenado. Con lo cual, un DNU o una ley anticonstitucional no se discute, porque es radicalmente el árbol envenenado, es anticonstitucional. Una ley que lleva adentro la prohibición de la protesta, que es declarar el estado de sitio por ley, de manera permanente y sustentable, ¿no? Nadie se puede reunir más de 3 personas. Ahora dijo que se equivocaron, que se malinterpretó y que lo saca. Sí, se equivocó, eran 2 que no se pueden juntar. 3 eran muchos. Obviamente eso hace inviable que uno abra el tratamiento de una ley donde vienen esos disparates, donde se plantea el tema de la tierra, la reforma del Código Civil, pobre Vélez Sarsfield, ¿no? O sea, le quieren reformar el Código Civil por decreto, es una cosa delirante. O el Código Penal, que es peor. O sea, a ver, Sí. entonces yo Toga y martillo. Toga y martillo sí, incluido. Sí, yo, mira, le contestaba a Mariano Cunio, que es un amigo de muchos años. No me imagino a Vélez Sarsfield escribiendo con toga, ¿no? Con el calor que haría, sin luz eléctrica, el muchacho estaría escribiendo. Igual todos sabemos que son despistes para no tratar lo importante. Claro. Pero digamos que Vélez Sarsfield estaría en calzoncillo escribiendo el Código Civil y salió bárbaro, ¿no? O sea, salió un Código Civil impecable y todo el mundo recuerda a Vélez Sarsfield. Ahora, todo eso hace a la idea de que en lo particular y personal jamás hubiera tratado el tema. Nunca me hubiera sentado a tratarlo porque fruto del árbol envenenado está envenenado. No es discutible algo inconstitucional. ¿Por qué se sentaron? Tengo una mirada distinta a la tuya, me va a permitir disentir. Ahí está, para eso estamos. Toda vez que ellos lograron con la anuencia del PRO, la Unión Cívica Radical y los partidos provinciales constituir las comisiones y las autoridades de la Cámara y el proyecto estaba ingresado, inexorablemente, si no hay una voz crítica que marque cuáles son todas estas deficiencias que vos estás marcando, hubiera pasado sin más el tratamiento en comisión y en un día hubieran sacado dictamen y un día después ya hubiera sido ley. Llevamos 30 días. Acabas de tener un acto fallido. ¿Por qué? Mi teoría es no participo y no debato porque no pasa la votación. Acabas de decir que va a pasar. Te acabo de decir que ellos tenían la cantidad de votos en comisión para sacarlo. No, me acabas de decir que en un día lo sacarían del dictamen No, y lo mandan- en un día lo votarían en el recinto. Si la misma cantidad que te votan en el dictamen en comisión se sienta, te lo sacan. Esto así está claro. O sea que estás anticipando que sale. Yo estoy anticipando qué hubiera pasado si no estábamos. Déjame terminar la idea. Déjame Acto fallido, ¿eh? No. Déjame terminar a donde voy. Ahí voy. Vos no te sentás. No. Y ellos te constituyeron las autoridades de la Cámara,
las autoridades de la Cámara te constituyeron las comisiones y en las comisiones quedaron con mayoría. Te sacan dictamen. Listo. Al otro día te convocan, te pueden convocar a la sesión. Si te sacaron dictamen es porque tienen los votos para sentarse. Es una simple cuenta, sacala y le dan los votos para sentarse. Y te hubieran sacado la ley sin más. Eso no lo hace constitucional. Después la justicia tendrá que resolver algunos aspectos que nunca van a ser seguramente del agrado de nosotros, los aspectos que resuelva favorable y lo que resuelva desfavorable. Que lo hubieran sacado y esto hubiera terminado el 3 de enero. Llevamos 20 días, estamos a 20 días de enero y se está programando para la semana que viene, inclusive no saben si hacerla antes o después de la marcha. ¿Qué hubo en ese tiempo? La posibilidad de marcar las tremendas groserías que tiene este mamotreto, que es un mamarracho, la ley ómnibus, de instalar el tema judicialmente a través de la CGT, que ha conseguido amparos, y ya van como 40 amparos por distintos temas. Entonces ya lo que hubiera sido ley, imagínate que la ley ómnibus, que conlleva uno de los artículos, el último, que dice ratificación del DNU, hubiera salido el 3 de enero, ¿qué hubiera dicho la Corte? ¿Que el DNU es inválido? No, te dice a los 30 segundos que es válido, te lo votó una de las cámaras. A vos te dice el reglamento que con una aprobación de una sola de las cámaras, el DNU tiene validez. ¿Qué lograste en este tiempo? Generar en la justicia una serie de amparos que le van deshilachando el DNU. Va a ser difícil para el Poder Judicial, después de la cantidad de amparos que han sido favorables a los peticionantes, tener que convalidar un DNU. ¿Y sabe por qué va a ser difícil? Porque el DNU cambia el orden jurídico de la nación argentina. No es un DNU sobre un tema. La ley también, ¿eh? Sí, pará. Vamos por el DNU. El DNU te cambia el orden jurídico. La ley es la ley. Después discutiremos, ¿sí? Pero es una ley, se trata en el Congreso. El DNU es la firma de un presidente que cambia el orden jurídico y si lo acepta la Corte, tiene que aceptar que cada 4 años cambie el orden jurídico de la nación argentina y que incluso una reforma judicial tantas veces postergada termine con la Corte. Te diga, son 20 jueces los de la Corte y se acabó. Entonces, lograste en este tiempo, en el terreno judicial, lograr un efecto que vos no hubieras tenido si tenías una ley. Vamos a la ley. La ley es un mamotreto enorme, un mamarracho que, como vos decís, es casi un reflejo del decreto. Mirá, pero empezaste a encontrar cosas en la ley. Vos decías recién el código de Dalmacio Vélez Arfi, y se habrá puesto y lo habrá escrito. Vélez Arfi cuando lo hizo, debe haber revisado. Estos ni revisaron, esto fue un copia y pegue, parece que mandaban de estudio jurídico. Te doy ejemplo. Se deroga un artículo del Código Civil y Comercial de la Nación, se deroga el inciso C. El artículo tiene inciso A y B, no existe el C. Vas a la ley de deuda pública, de contraer empréstito, por parte, dice, deroga C, sustitúyase el artículo 65 de la ley tanto. Yo me tomé el trabajo de leer artículo por artículo, hacer legislación comparada. ¿Sabes qué? Esa ley que citan es una ley que vetó Carlos Saúl Menem y tenía 5 artículos. Parece que otro Menem, que es el presidente de la Cámara, la quiere poner en vigencia. Porque estás sustituyendo un artículo que no existe. Pero aparte, si la quisieras restituir a la ley, escribí 60 mapas para después sustituir el 65. Después, algo que voy a entender. Código aeronáutico. Sustituyase el artículo tanto en la ley tanto. ¿Sabés que esa ley es una ley de condecoración del gobierno español a un funcionario argentino? Si se equivocan. No es el código aeronáutico. Después llegás al título 3, capítulo 5, y se te pierde una sección entera, saltada de la sección 7 a la 9. Y después te vas a los anexos, porque la ley tiene anexos. Tiene 4 anexos. En el anexo 3 está la ley de defensa de la competencia. Y agarrás en la ley de competencia, es decir, capítulo 1, lees. Da vuelta, sí, capítulo 1, y son dos cosas distintas. Uno es sobre las posiciones dominantes y el otro no me acuerdo ahora de qué tema es. ¿Cuál de los dos capítulos 1 querés que te vote? ¿Cuál de los dos querés que te vote? Y te va al capítulo 11 y se te perdió el 12. Es decir, Vélez Arfi, aún sin computadora, que te revisa todo y sin 200.000 asesores, 200.000 estudios. Escribió el Código Civil y lo debe haber punteado, debe haber dicho, eso es. Bueno, esto es lo que han presentado.
¿Por qué puede la sociedad enterarse hoy? Porque nos sentamos y lo discutimos. Sos radical. Si no, te lo arreglan con una fe de ratas a eso. Sos radical. Mis orígenes son radicales y no comulgo en absoluto con lo que hace el radicalismo hoy, por eso me fui del partido y por eso integro Unión por la Patria. Yo me refiero a la etimología, vos sos radical. Sí. El partido es un instrumento que ha perdido sentido y existencia. La abstención revolucionaria la conocés. Sí. Tu teoría es, vamos por adentro a discutir, o sea, para mí no hay diferencia si lo sacan en un día o en 40 días. Porque también se milita todo esto que vos decís desde la abstención. Es decir, Bueno, señores, ahí voy. Antes no convalido, antes que me vos voy a la digas- calle. Sí, antes que vos me digas de la abstención. Porque yo lo que tampoco quiero es terminar siendo un testimonial que después te sacaron la ley, hicieron todo y vos te quedaste afuera. Y legitimaste porque te van a decir, usted tuvo todo el tiempo para hablar, Palacio. Se discutió en comisión, usted vino, usted estuvo sentado. Pero yo digo, una posición es esa y la otra es, tomá, muchas gracias, no lo trato, me voy a la calle, discuto en la calle, en los medios, en la militancia, nada, y tengo el derecho de decir que esto es un mamotreto porque ni siquiera te convalidé medio minuto. Pueden sentado. hacer las dos cosas. Yo soy de la teoría que se pueden hacer las dos cosas. Gracias a esa posición que estamos discutiendo, hoy pesca lo tuvo que corregir. Hidrocarburo lo tuvo que corregir. Está corrigiendo por lo que leí en los medios, porque parece que se están poniendo de acuerdo, no sé, todavía, lo veré el lunes, lo veremos el martes. Están corrigiendo tema economías regionales, la alícuota de llevar al 15% todos los productos de las economías regionales. Pareciera que van a corregir lo de lo que tiene agregado o valor agregado de la soja, que del 31 lo llevaron al 33, parece que pretenden seguir primarizando la economía con eso. Parece que tienen que corregir que no haya cálculo del haber jubilatorio con una fórmula. Pareciera que algo van a corregir de privatización. Y vos me preguntás, ¿con eso lo va a votar? No. Pero ¿sabes qué? Todas esas cosas las terminan corrigiendo porque se dio una discusión adentro y voy a seguir en la calle discutiendo hasta que no quede ninguno de esos artículos que perjudican a los trabajadores, a la sociedad y al conjunto del país como país, porque entiendo que es nocivo. Si no hubiéramos estado en esa discusión adentro, seguramente ninguna de esas cosas se hubieran corregido. Hoy, aquel presidente de no negocio nada, le va a terminar, y quiero ver cómo votan el último artículo de la ley ómnibus, que es convalidar el decreto. Espero que no lo voten, porque yo que recuerde, hasta hace un mes y medio, 2 atrás, incluso Lilita Carrió decía que era peor que Hitler. ¿Te imaginás, presidente? Sería peor que Hitler, dijo, respecto a Milei. Y la verdad que espero que su partido honre la palabra de su líder, porque si no le estarían entregando facultades extraordinarias por 4 años a quien va a decidir los destinos institucionales y personales de la vida de los argentinos, y que en principio la líder de esa coalición dijo que era peor que Hitler. Aspiro a que el radicalismo no termine votando privatizaciones por las que luchó toda la vida para que fueran empresas del Estado, como YPF, como Banco Nación, como ARSAT, como Aerolínea y como las 41 empresas, como los medios públicos, como todas las empresas que quieren privatizar. Es inadmisible que quieran hacer un proceso de privatización, te lo digo como bancario, con el Banco Nación. Un banco que maneja 13 billones de pesos de depósito, un banco que maneja el 20% de los depósitos del sistema financiero argentino, que es el número 1 en el sistema financiero argentino, un banco que tiene lugares para producir lo que ellos denominan inclusión financiera en lugares donde no llega ningún banco privado a través de sus 790 y pico sucursales. Que se van a cerrar si lo privatizan. Sí, que se van a cerrar si lo privatizan, seguramente. Un banco que de cada 8 pesos de préstamos que dio, de cada 10 pesos, 8 se lo dio a los sectores productivos y 2 a grandes empresas. Un banco que, aún siendo un banco público, tiene una tasa de incobrabilidad. Si le quita Vicentín, tiene una tasa de incobrabilidad similar a la de cualquier banco internacional de la Argentina que opere en Argentina. Es inadmisible. Esto es un gran negociado que quieren hacer para entregarle el sistema financiero a algún grupo económico. Por eso digo siempre, este proyecto de ley no es ni un DNU, ni un proyecto de ley, ni es un plan de gobierno. Es un plan de negocio en donde en cada artículo hay un negocio y en cada capítulo está la pluma de los estudios jurídicos de las corporaciones que se ven beneficiadas. Por eso la discusión es adentro y afuera. Yo voy a dar la discusión adentro,
me voy a oponer, vamos a desnudar todo esto que estamos desnudando, que los obliga a ir corrigiendo a aquel presidente que sea es todo o nada y ya lleva deshilachado su proyecto de ley, y tratar de que ese DNU no prospere, y voy a seguir en la calle junto con mis compañeras y mis compañeros hasta que no quede ninguno de esos artículos que perjudican a los argentinos. Gualdini dijo una vez, mentir es un pecado, llorar es un sentimiento. Así es. ¿No? Se lo dijo Alfonsín. Así es. Yo no quiero ver gente llorando por las mentiras de un gobierno. Porque el gobierno tiene la transitorialidad y el dolor se transforma en permanente cuando se estructuraliza la pobreza. Entonces, a veces todos cometemos el pecado de soberbia desde nuestras posiciones, porque obviamente que para combatir hay que estar bien comido y bien dormido. No se le puede pedir a la gente que está padeciendo que encima de padecer se organice para la lucha, porque el tiempo también se lo robaron. La gente no tiene tiempo para organizarse porque tiene que ver qué come hoy y qué le da de comer a sus hijos. Pero empieza a haber un dolor permanente, empieza a estructuralizarse la pobreza con esta situación planteada hoy en la Argentina. Si esto llega a salir, será un decreto que finalmente va a estructuralizar la pobreza y la caída de lo que quedaba en pie de una clase media que ya es inexistente, en una Argentina donde se es pobre con salario, a salario en blanco. Sí, sí. Y entonces yo digo, los tiempos de los análisis y de los debates parlamentarios están en contra del tiempo biológico del dolor. El dolor es mucho más fuerte y más intenso cada día, y los debates son muy prolongados, muy largos, a destiempo de las necesidades de los más humildes. Entonces yo lo que pregunto es, obviamente yo estoy contento de saber que hay un diputado que va a trabajar y que cobra el sueldo por trabajar, porque tenemos una sarta de vagos como el presidente, que no pisó el Congreso en un día en su mandato como diputado nacional, no presentó un solo proyecto. El único proyecto que presentó fue para beneficiar a Urnequiam. O sea, fue lo único que hizo. Se levantó y no votó, y después registró un solo proyecto que era en beneficio de Aeropuertos Argentina 2000. Pero digo, Mirá el listado de ausentismo de los últimos 2 años de la Cámara. total, sí. Te vas a encontrar con varias sorpresas. El año pasado el más ausente fue Randazzo, por ejemplo, segundo Milei. Sí, claro, pero no tengo dudas. Lilita Carrió no pisó. Digo, ausentismo en votaciones. Lilita Carrió no pisó ni las comisiones. O sea, no participó ni de las Bueno, yo comisiones. estuve todos estos 2 años en la Comisión de Presupuesto de Hacienda y fue una sola vez nada más el hoy presidente, que es economista. Bueno, ahí, yo lo que digo es, ese destiempo, ¿no? El reloj de la gente tiene una velocidad hipersónica y el reloj de la política es de arena. ¿Qué hay que hacer para empatizar los tiempos? Porque se va a producir un desencaje, que ya se está produciendo, que puede llevar a una crisis sin conducción. Y es que ustedes analicen tanto lo que van a hacer que finalmente las cosas pasen sin ustedes. ¿Cómo puede hacer que el movimiento obrero, la clase política y los políticos, porque la clase política lo digo con desprecio, y los políticos que no son parte de la clase, o sea, son... Sí, te entiendo el concepto. Entonces yo digo, ¿cómo hacemos para que la gente encuentre identidad después de un fracaso horrible de 4 años que se han terminado y el inicio de una catástrofe que acaba de empezar? La gente necesita ver futuro. Hoy hay un blackout, la gente ve todo negro. El futuro, si está del otro lado, la gente no lo ve, porque esto que ha pasado en estos 30 y pico de días es una catástrofe en la vida social, es un tsunami para las familias. Pero la paciencia de sentirse responsable de lo anterior y de esperar que la gente se despierte del error que cometió, son argumentos válidos para el análisis de la sala de situación, de la mesa de arena, de la interpretación política de la conducción. Pero mientras tanto hay dolor, y ese dolor va creciendo, y la gente cuando le duele algo, por lo general, se la banca un día, 2 días, pero vos no podés vivir con dolor de muela todo el día. En algún momento explotás. ¿Cómo se aceleran los tiempos para que la política sea funcional al dolor de la gente y no a los análisis políticos? Los podemos hacer horas, podemos hacer un programa ómnibus explicando todo, pero la gente mientras tanto en este instante está cagándose de hambre,
buscando los tachos de basura, durmiendo en la calle. La situación de la clase media se empieza a desvanecer definitivamente y va a impactar en menos de 60 días cuando vean muchos sectores que se consideraban clase media que están estructuralizadamente en la pobreza, que se han caído. Y esto te lo pregunto porque en el concepto de unidad, unido pero no revuelto, yo no apruebo el tarifazo y el impuestazo de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, que se empatiza con el gobierno nacional, y la gente dice, me aprieta el gobierno nacional y me aprieta el gobernador que voté en la provincia de Buenos Aires. Me saca la plata del bolsillo Milei y me la saca Kicillof con el 300% de aumento de tasas y contribuciones, tarifa, y ahora un adelanto de ingresos brutos. Entonces la gente dice, liberales en la Casa de Gobierno, liberales en la provincia de Buenos Aires, porque no es una política popular pegar un tarifazo para defenderse del tarifazo de Nación. Entonces la gente dice, finalmente voté a Massa, perdimos, voté a Kicillof, ganamos, pero resulta que el gobierno nacional me roba la plata del bolsillo y el de la provincia también. ¿Qué hace la gente? ¿Dónde encuentra que alguien entienda su situación? Que alguien diga, no, ¿sabes qué? El ajuste no es con vos. El ajuste era para la casta. Bueno, por lo menos donde ganó el campo nacional popular, ajustemos la casta. Y no pasó, se ajustó también al ciudadano, al bonaerense, que garpa los impuestos, que no le llega para vivir, que no tiene más plata. Y vos sabés que los impuestos que no se pagan, porque finalmente la gente cuando no lo puede pagar, no lo va a pagar. Por más que vos lo impongas el impuesto, nadie te lo va a pagar. Se transforma en confiscatorio, porque va contra tu propiedad. Endeudan lo que tenés. Y ahí es donde yo digo, ¿dónde está la conducción? ¿Quién se pone del lado de la gente? ¿Alguien piensa en la gente? ¿Alguien dice, che, la gente no es un numerario? ¿No? O sea, un ajuste proporcional al gasto, entonces vamos a cerrar el balance, porque si no, no puedo pagar los sueldos, no puedo dar paritaria. Te dejo un desafío. Yo, gobernador, no transfiero más un centavo de la coparticipación y que se arregle el gobierno central. Yo defiendo a los bonaerenses, me planto y me cuido y me piso la plata de los bonaerenses, el IVA, los ingresos brutos, ni un peso más de coparticipación. O me lo devuelven lo que me deben, o yo defiendo a los bonaerenses. No pasó, vino ajuste. ¿Qué se hace? Bueno, son como 500 preguntas en una. Todo tuyo. Damos Como 500 preguntas en una. El tema de los tiempos. Es una discusión recurrente para mí, este tema de los tiempos. Porque hace un tiempo una compañera del sindicato escribió algo respecto a los tiempos, en línea con lo que vos decís. Es decir, ¿el tiempo de quién? De los que todavía tienen un laburo y pueden cargarle la mochila al pibe con sus útiles, el que come todos los días, etcétera, o el del que no tiene nada, y en el medio de la política. Si vos me dijeras que arrancamos tomándonos los mismos tiempos que con Macri, te daría la razón. Yo creo que con Macri demoró muchísimo la política y el sindicalismo, no todo, en dar una respuesta a los tiempos de necesidad de la gente. Pero acá, el día 27 de diciembre creo que fue que nos juntamos, fue la primera marcha, que fue a tribunales. Es decir, 17 días después que subió el presidente. Ya dimos una muestra de para dónde íbamos. 2-3 días después fue el confederal, que ya determinó un paro con movilización. Quiere decir que en estas circunstancias los tiempos están más de acompañar a la gente, mucho más de acompañar a la gente que lo que fue en el gobierno de Macri. Y además, el Consejo Directivo de la CGT tiene facultades para ampliar las medidas posteriores a esto. Acordate que esto es un primer tiempo, diría Macri, esto es un primer tiempo, que es diputado. Después te quedan senadores. Todo este tiempo hay que ocuparlo. No sé si la palabra es presionar o cuál será la palabra que hay que buscar. Convencer, poner en valor, poner en situación a los legisladores de lo que van a hacer. Yo estoy claro en lo que voy a hacer. Voy a votar en contra y voy a militar en contra. Por eso dije, estoy adentro de la Cámara y estoy en la calle con mis compañeros y mis compañeras. Porque esto depende de cuántos son los que vayan a traicionar poniendo el dedito por la afirmativa. Y yo quiero ver todos aquellos que se rasgaban las vestiduras en contra de la delegación de facultades,
en contra de que los jubilados sigan pagando. Es inadmisible que los jubilados en la Argentina sigan pagando y pagando y pagando los desatinos de los estados que los toman de rehenes. Y ojo que nosotros tampoco le dimos respuesta, le habremos dado respuesta a la jubilación mínima, pero el resto de los jubilados perdió en los 4 años nuestros también. Perdió una barbaridad con Macri y perdió con nosotros. Y yo hago mea culpa de eso y lo discuto adentro y lo discuto afuera, por más que no guste, y lo hago público. Yo no estoy de acuerdo con lo que hicimos nosotros con los jubilados, a excepción de la mínima que lográbamos con bonos compensarle la diferencia inflacionaria. El resto de los jubilados de la Argentina padeció también con nosotros, no puede seguir padeciendo más, no teniendo una fórmula de actualización como mínimo, como piso, como base. Y también empezar a discutir cómo recuperan lo que se perdió con Macri y lo que perdieron varios de esos jubilados en el gobierno del Frente de Todos. Y después tenés, ante esa situación, anticipo de ingresos brutos, acá hay un problema central, y es que el ajuste del gobierno nacional recae sobre las provincias. La dejaste sin fondo. Cuando vos mirás Buenos Aires va a tener un problema serio por la caída de aportes y partidas que demanda el gobierno nacional. ¿Qué hace? Pide un adelanto. Los adelantos se piden siempre. Se piden en el gobierno nacional, en los gobiernos provinciales, son adelantos. Hasta donde tengo interpretado y leí respecto al crecimiento de impuestos, tuvo crecimiento de acuerdo a determinados valores, y hay valores que están por debajo inclusive de la inflación en el tema de impuesto inmobiliario que mandó el gobierno de la provincia. Quiere decir que a diferencia del gobierno nacional, que le pega todo por igual, tenga 2 pesos, tenga 10 millones, lo que te hizo fue segmentarte y sí meter un ajuste fuerte de 300% más arriba, pero más abajo tenés inclusive algunos aumentos que están por debajo de eso. Ahora bien, yo lo que digo es, el Estado Nacional, que es el que obliga a las provincias a hacer un profundo ajuste a partir de la restricción de las partidas que le están mandando, a su vez está dilapidando recursos. Por ejemplo, el blanqueo. Si vos no tenés recursos, vos vas a permitir que el tipo que fugó la plata y que es el responsable de que vos tengas el problema. Porque si en la Argentina hay la cantidad de impuestos que hay y las alícuotas que hay de impuestos, es porque alguien no los está pagando por otro lado. Pero resulta que manda que con el 5% vos podés blanquear la que quieras, te la llevaste, no pagaste IVA, no pagaste ganancias, no pagaste bienes personales, y resulta que poner el 5% de todo eso que te tenés afuera, que debe ser el 5% lo que te generó de interés la fortuna por la que no declaraste, y está bien, y menos de $100.000 y no pagas nada. Vení, decís, lo ponés, y listo, se acabó. Voy a otro caso, por ejemplo. Las multas famosas que ellos hablan de multas en el sector laboral, que te dicen hay que eliminar con las multas porque encarecen el sistema laboral, bla, bla, bla. Lo escucho a Funes Rioja, lo escucho en los estudios a este abogado de Techín, que parece que es el que maneja el Ministerio de Trabajo, no me acuerdo el nombre, Cordero, no me acuerdo el apellido. Bueno, y te dice, las multas son nocivas, no son multas, son indemnizaciones, porque el trabajador no estaba registrado. En lugar de ver al trabajador como víctima, lo vemos como victimario, y al victimario lo vemos como víctima. Esto es inadmisible. Y para aquel latiguillo que lograron instalar en la sociedad cuando le daban un plan social a alguien que necesitaba, que decía, con la mía se lo dan, ese era el discurso, ¿no? Con la tuya le están dando para que no trabajen, esto. Bueno, hay que decirle con la tuya, con la mía, con la de todo, ahora le estamos dando a los que incumplieron, porque a ese trabajador que van a blanquear, hay que reconocerle 60 meses de aporte previsionales que no hizo el que lo tenía no registrado, y que se lo hace el Estado, es decir, con la de todos los contribuyentes. Entonces vos tenés un Estado que por un lado dice que le falta plata y por eso ajusta a las provincias, para que las provincias terminen haciendo un ajuste o hagan una cuasimoneda, y resulta ser que por otro lado el Estado decide resignar recursos porque per se. Bueno, los tiempos yo creo que son inmediatos, y por eso la CGT a los 17 días estaba haciendo una movilización a tribunales, a los 45 días, y es motivo de una sarta de crítica y de los medios operando, ¿no? Le hicieron un paro, que tenés razón. Yo creo que Alberto habría que haber hecho alguna medida de fuerza de la CGT. No me cabe el saldo como sindicato porque yo hice 4 paros nacionales por temas salariales, por temas de seguridad cuando nos asesinaron a un compañero. Entonces, pero creo que como movimiento obrero debería haberse hecho una medida de fuerza. También hay que decirle a aquellos... Perdón, fue a la inversa. Le hicieron un acto para apoyarlo en el medio de la caída del salario. Bueno, yo lo que digo es, por lo menos en este estado, cuando nos dicen por qué a este sí,
¿por qué te está terminando este presidente con todos los derechos laborales aquí en la Aparte, hasta te pueden pagar la indemnización en 12 cuotas según ese decreto. ustedes tienen obligación de defender mucho más que el salario. Claro, pero por supuesto. Por eso te hablo de un proyecto que tiene que tener la CGT del país. Ahora, mirá, esto que está acá, yo te regalé el libro recién. Sí. Este es el mapa de la coparticipación federal. Este es el método por el cual el Estado central saquea a las provincias y lo ha hecho con todos los gobiernos, no con uno. Esto es centralidad unitaria. El proyecto antifederal, ¿qué es esto? Yo lo que digo es, no es tiempo de ir más a fondo en los análisis que de la coyuntura, porque si yo soy gobernador de la provincia de Buenos Aires, esto es lo que yo rompo en pedazos y me quedo con mi plata. Digo, a ver, Tenés dos cosas, tenés la inmediatez y tenés que discutir eso. señor Claro. Palazzo, vos sos el presidente, me decís, mire, Cunio, para usted no hay más plata. Yo te contesto, mire, la provincia pone 10 y usted me devuelve 4. Y vos me contestás, bueno, ahora no va a haber nada, ni los 4. Bueno, hay mecanismos que creo que son complejos como para hacer lo que vos decís, decir, el IVA no te lo doy, y no, se lo recauda el gobierno nacional. No, porque pones al Banco Provincia a ejecutar un sistema de facturación donde incorporás el cobro de IVA y no transferís a Nación. O sea, a ver, yo lo que planteo es, si ellos vienen a destruir la patria, a destrozarla, porque lo que el proyecto de ley, el DNU, es destruir la patria de los argentinos. Desde la entrega de la tierra, la destrucción de los derechos laborales, la reforma del Código Civil, la reforma del Código Penal, la intención de gobernar de manera... No, la bancaria lo dijo en su documento previo a las elecciones, que también nos costó crítica de que nos metíamos en política, porque decíamos hay dos proyectos, uno de un país y otro de una colonia. No hay duda. Entonces yo digo, ahí no hay que extremar la discusión, porque planteado en estos términos, con un DNU y un decreto de esos términos, yo digo, a ver, señores gobernadores, si el gobierno propone eso, nosotros proponemos que no va un peso más a la nación. El sistema de cobro de impuestos lo va a cobrar el Banco Provincia y no va un centavo más. Cuando ellos digan eso es anticonstitucional, decís, ¿en serio? Igual que el decreto, igual que la ley. Entonces nos ponemos un poco más pesados los dos lados, empezamos a discutir. Pero vos tenés ahí que el que tiene que pagar impuestos te puede ir a pagar al Banco Nación o a otro banco. ¿Vos crees que en los lugar de pagar al Banco bonaerenses, si Provincia? vos le decís la plata que usted paga queda en la provincia y no le aumento, porque con lo que nos quedamos le devuelvo a usted soberanía económica, que va a ir a Es pagar al complejo. Banco Nación? Como mínimo es complejo. Está bien, pero digo, tenés tu justicia, tenés tu Yo coincido policía. que hay que discutir esto, porque aparte vos generás nuevos impuestos o generás nuevas Yo no le pido alícuotas. un radical que sea tan radical como yo, pero digo, la No, discusión pero- tiene que ser un poco más profunda. Digo, lo comparto con vos esto, porque esto aparte está en la reforma constitucional y nunca se hizo, en la reforma del 94. Está vencida la ley de coparticipación, es un disparate. Claro, sí. Es un disparate. Como está sin reglamentarse desde la constituyente del 57 la participación en la ganancia de los trabajadores, que el 14 dice. Y la constitución del 49 cajoneada y secuestrada. Bueno, pero ponele, después la del 57, que tiene el pecado original de la proscripción del peronismo, subsanado por la reforma del 94 que convalida el 14 bis. Pues sí, y si no hubiera reglamentado el derecho de la propiedad, ¿qué pasaría en la Argentina? Ahora, como no reglamentaste el derecho de un trabajador que es participar en las ganancias que genera, está todo bien, pareciera en esta Argentina. Volviendo al tema que me planteabas del tema de la nación, es tan discrecional que vos generás impuestos y no los coparticipás. Por ejemplo, el impuesto país tiene un incremento de alícuota de 10 puntos por este decreto que sacó el presidente, en donde del 7,5 pasa al Se nos 17,5. queda todo. Se lo queda toda la nación. El impuesto de retenciones se lo queda la nación. El impuesto al cheque se lo queda la nación. Entonces, no es que es todo coparticipable. ¿Para qué lo van a usar? Bueno, para pagarle al Fondo Monetario Internacional, no tengas ninguna duda. Y, a los No la tengo. y más que al fondo por ahí lo podés pedalear un poquito a los fondos privados a los que le tenés que empezar a pagar. Vos tenés por 8 años consecutivos imposiciones de pago entre el sector privado y los organismos multilaterales entre 16 y 18 mil millones de dólares por año. Así es. Está claro que vas a intentar rematar los bienes de la nación, que son las últimas joyas de la abuela, ya como decía Alfonsín, ya ni las joyas están rematando a la abuela, y por otro lado tenés además que lo que recauden va a ser para eso, no para mejorar la situación de la sociedad. Yo estoy muy peleado con Cristina y vos tenés una relación de amistad con ella. Sí, así es. Nunca Te tenés le- que abuenar. ¿Eh? Te tenés que abuenar. ¿Nunca le preguntaste por qué no repuso la ley de medio en 4 años? Si la hubiera impulsado ella, hubiera sido que Alberto Fernández era un títere de Cristina. Si hubiera sido Cristina, la culpa de todo parece que en Argentina la tiene Cristina. No, Sin embargo, vos imaginate Estamos una hablando de los sociedad... 4 años que gobernó. Si Estamos vos hablando de la culpa de la Argentina. Imagínate
Si Cristina, Alberto, o si le hubiera tocado a Massa, sacaba un decreto con 360 artículos que modificaban el régimen jurídico de la Argentina, lo mataban. La Corte ya hubiera fallado. Cristina llevó hasta el memorándum de Irán, llevó la 125 y la perdió y se la bancó en el Congreso. Y acá no tenemos que bancar que te cambien el orden jurídico de la Argentina en un decreto. Bueno, yo a Cristina no le puedo pedir más nada. Creo que es una dirigente de las mejores que dio este tiempo contemporáneo de la Argentina, que hizo mucho por los argentinos y las argentinas, y que nosotros no hicimos lo suficiente, aquellos que militamos por ella, con ella, y agradeciéndole muchísimas cosas a ella, no hicimos lo suficiente cuando vimos la injusticia de lo que significó un juicio que ya estaba terminado y que por primera vez en la historia en la Argentina se juzga a una persona 2 veces por el mismo hecho, ya estaba absuelta ella. Sí, en Santa Cruz. Y sobre todo cuando fue el intento de asesinato de ella. Yo a ella decididamente, y como sindicato tengo cosas para agradecerle. Si yo tengo participación en las ganancias de mi organización, que es el único sindicato que lo tiene en su convenio colectivo, lo tengo gracias a la decisión política de ella, y si pudimos salvar la obra social bancaria fue por la decisión política de ella, que decidió que los empresarios tributaran. Así que yo por ahí, esa pregunta, algún día te tenés que juntar, abonarte con ella y que te la responda ella. Yo no le puedo pedir más nada como militante. Ni siquiera preguntarle. Le preguntaré y te lo transmitiré en privado. Dale. Vamos con las últimas, si te libero y te agradezco infinitamente. Para mí es muy importante que la gente te escuche y que te escuche en un medio que lo sienta más propio que jugar de visitante. Hay que jugar en todas las canchas. No sé. Ahora que quiero. Pero también uno tiene, digamos, está bueno ver a Messi en el Barcelona, pero es más lindo verlo en la selección, ¿no? O sea, cuando juega para uno. El escenario de conflicto que se va a desatar, y en eso coincidimos, yo creo que amerita una discusión mucho más profunda, más radical, como la de discutir el tema coparticipación, devolución a las provincias de todos sus derechos, que han sido cercenados una y otra vez. Pero nunca fue tan pornográfico, tan descarado y tan violento el ejercicio del poder en función de destruir la Argentina. Es una cosa... Coincido plenamente. Descarado, pornográfico... Sobre todo violento. Y violento. Las tres cosas. Obviamente, como decías vos, nunca en la historia de la humanidad la represión pudo con la protesta. Nunca. No existió, jamás. No hay un solo ejemplo en la historia de la humanidad donde la represión haya sido sistemática. Genera más protesta la represión, porque logra indignación en la sociedad. Sí, de donde generas la víctima, generas la expansión. Es un delirio. Con lo cual, yo no soy el indicado para que Patricia Bullrich diga que asusta a alguien, pero digamos que si lo que intentan es asustar, lo que van a conseguir es todo lo contrario. Porque el padre piensa en el hambre de su hijo, no piensa en la represión policial. Así es. ¿Vos crees que ellos, porque claramente están para un psiquiátrico, ya escuchar a Patricia Bullrich es un tema médico, ya no es un tema político, ¿no? Alguien que plantea la represión como contestación a una crisis social, evidentemente es un ejercicio de un sicariato, pero hay que estar muy mal de la cabeza para irse a dormir sabiendo que vos le estás diciendo al padre de familia cuyo hijo no come que lo vas a reprimir. Por eso digo que es un tema médico, ¿ya? No es un tema que no lo vas a médico, dejar protestar. que no lo vas a dejar protestar. ¿Vos crees que ellos buscan el escenario de violencia represiva, que lo están buscando, que tienen en su hipótesis, que eso los puede ayudar a sustentarse? Porque hay un sector de la sociedad que le hablaron en la campaña, diciéndole que la protesta social se levanta a fierrazos, ¿no? La 9 de julio yo te la limpio. Cárcel o bala, Es una cosa, bueno. como dice Expert. Después me tenés que explicar cómo todavía Expert no fue al dentista después de lo que hizo en la comisión, ¿no? O sea, tiene una suerte enorme que yo no esté ahí. Ese cárcel o bala, vamos a reprimir, reuniones de no más de 3 en un proyecto de ley. ¿Vos crees que ellos tienen intención en cualquiera de estas manifestaciones de generar el episodio de violencia que ellos quieren mostrar que son capaces de reprimir? ¿Que van a buscar la excusa para ejercer la represión? Ellos tienen un discurso violento durante la campaña, ambos candidatos a presidente, hoy ambos ejerciendo el poder en la Argentina.
creo que hicieron una mixtura de quién era más duro en sus plataformas electorales y las mezclaron. Entonces dijeron, che, vos decías esto es más duro. Bueno, entonces sacamos esta que es tuya, esta que es mía. Y lograron traducir en un decreto de necesidad y urgencia y en una ley la dureza, la mayor dureza de las dos expresiones políticas y de las dos plataformas políticas. En algo coinciden los dos, y es que el ejercicio de la autoridad significa represión, el ejercicio de la autoridad significa otra cosa totalmente distinta. No creo que vayan a buscar, nadie es tan perverso de ir a buscar un conflicto para golpear a alguien, pero sí creo firmemente que si sucediera, le viene como anillo al dedo dentro del esquema político y comunicacional que ellos tienen. Ahora, ¿cuánto dura eso? Dura muy poco, muy poco. La Argentina tiene tristes episodios de violencia como para recordar y que terminaron muy mal con los gobiernos. Costecchi Santillán, claro. Y puedo seguir enumerando, Mariano Ferreira, y puedo seguir enumerando, 30.000 compañeras y compañeros desaparecidos, y puedo seguir enumerando. Todos esos conflictos terminaron muy mal para el poder político después. Julio López. Entonces, creo que si van por ese camino se equivocan porque la reacción de la sociedad más temprano que tarde, porque activa los tiempos, por eso digo más temprano que tarde, termina siendo nociva para los propios intereses de ese gobierno. Espero que no lleguen a eso, vuelvo a decir, no creo que nadie sea tan perverso de ir a buscar un muerto en la calle, eso no creo que nadie sea tan perverso. Pero sí creo que la represión en el conflicto es algo que ellos piensan que le puede servir, pero yo pienso que le sirve en muy cortito tiempo y se le vuelve en contra. Ojalá no suceda, nosotros vamos a marchar en paz, vamos a ir a reclamar y vamos a seguir acumulando voluntades detrás de que interprete la sociedad que este camino es el equivocado. ¿Por qué? Porque ya hay un 45% que le dijo que no quería que lo gobernaran bajo estas medidas, se lo dijo en el balotaje. Y hoy hay un tránsito de desencanto sin enojo de muchos de los votantes, de aquellos que yo te dije, querer estar mejor no es ni de derecha ni de izquierda, que pensaban que iban a estar mejor y se dan cuenta que están sumamente peor. Ese tránsito de desencanto sin enojo se viene sumando para este lado. Bueno, ese encanto sin desenojo en algún momento también se va a tratar de enojo y cada vez va a ser más la gente que le diga a este gobierno que no a sus políticas. ¿Que el trayecto es largo para 2 años de elecciones? Sí, pero la gente movilizada y reclamando, y más cuando hay necesidades extremas como van a haber y hay de que la gente no termina llevando el plato de comida al hogar en su familia, va a hacer que los tiempos se aligeren en términos de que tengan que modificar esas políticas porque así es inviable. 2 últimas cortitas. Daniel Scioli. La verdad que uno tratando de ser prudente diría que es la decepción más grande que uno pueda tener, ¿no? Porque esa de quedarse porque es un hombre de Estado no se la cree nadie, yo mucho menos. Me produce, aparte de decepción, me provoca hasta muchísima bronca que alguien que fue candidato a presidente en una oportunidad y quedó 1,5 puntos ganó una elección, que después fue un candidato a presidente fantasma para tratar de romper la unidad del frente de todo, termine abrazado a Milei y convencido de la política de Milei, me parece repulsivo. Este es el término exacto que encontraría. La verdad que es decepción y un sentimiento repulsivo. Y la última tiene que ver con lo internacional. La Argentina decidió que se abraza al genocidio en Palestina, se abraza al bombardeo en Yemen, se abraza internacionalmente a este eje del mal y decide comprarle aviones a la OTAN. 24 F-16 usados, que son algo como un Chevrolet 74 con sistema de arma de la OTAN. Agregar los helicópteros de regalo a Ucrania. Los helicópteros de regalo a Ucrania. La Argentina hoy es la OTAN, que mantiene secuestradas nuestras Islas Malvinas y que se incorpora con estos F-16 al sistema de armas de OTAN en Latinoamérica. Y apoyo irrestricto del presidente al genocidio en Palestina, justificándolo como derecho a la defensa del moderno Estado de Israel.
Las cortes internacionales ya han hablado claramente que es un genocidio, el mundo entero. Lula ha denunciado a Israel, la India, Sudáfrica, Pakistán, Irán, Bolivia, Venezuela. Íbamos a entrar a los BRICS el 1 de enero e ingresamos a la OTAN. Después que nos invitaron le dijimos el 1 de enero, no, por ahora no. Les agradecemos mucho. El primero y el segundo cliente comercial de Argentina están ahí, ¿no? Sí, que uno ya te dijo devolverme los yuan. Los yuan. O sea, si estos son los términos, Claro. los yuan. Aislamiento absoluto porque estamos aliados con los beligerantes. O sea, te anotaste en la lista de los beligerantes. Y cero posibilidad de salir del corset financiero en el que te metiste porque nadie te va a asistir en esta política internacional. Perón decía que la única política importante es la internacional. Y la Argentina está en un lugar donde solo te ofrecen ajuste y saqueo. Porque hoy ellos necesitan plata, no están para prestarte, ¿no? Estados Unidos le acaba de decir a Ucrania, se acabó el apoyo porque no tenemos plata. Imagínate la Argentina. ¿Qué pensás que puede pasar en términos internacionales si no hay una declaración expresa de los sectores de la oposición sindical, política, empresarial, de decirle al mundo, miren, este muchacho está loco, nosotros no? O sea, si no sale rápidamente alguien a decir, no estamos ahí, no somos eso. Porque el mundo mira lo que dice el gobierno y también mira el silencio de la oposición en materia internacional. ¿Qué crees que hay que hacer? En principio, acuerdo con vos que la política internacional que tomó el gobierno es absolutamente errada, equivocada, por ser generoso en los términos. Sí. Y para colmo de males, en el ámbito donde posiblemente te puedan venir las inversiones, que es, bajo la lógica de ello, que es el foro de Davos, fuiste y los retaste y le dijiste que son todos socialdemócratas, comunistas. Por lo menos nos enteramos. Es lo mismo ser nazi que socialdemócrata. Sí, más o menos. No, lo dijo. No, No sé si le prestaste atención. Dijo, leí son todos lo mismo. el discurso y todavía no salgo de mi asombro de que es un presidente que cree que todavía sigue de campaña y que puede decir la misma cosa que decía acá en Argentina, la puede decir en el mundo y que no tiene consecuencias. La consecuencia va a ser rápida. Nadie va a venir a invertir, más allá de la declaración o no que haga la oposición, nadie va a venir a invertir en un país donde tenés un presidente que reta a los inversores, que le dice que son cuasi nazis, que le dice que son socialdemócratas, que le dice que el cambio climático no existe, que casi se burla de la situación de la violencia de género en la Argentina y en el mundo. Casi bueno, no. Sí, se burla. Y además, sí, porque después bastante desagradable los tweets que retuiteó y que sacó tanto Elon Musk como él después, ¿no? Pero lo que digo es totalmente errática. Por lo menos tuvimos una clase de historia interesante, nos enteramos que antes del descubrimiento de América se había estancado el PBI y pudimos enterarnos del PBI del Imperio Romano. Son cosas que uno va adelantando y lo incorpora dentro de sus conocimientos, ¿no? Yo creo que es totalmente equivocado. Ayer se firmó un certificado, no te digo de defunción, pero un certificado muy expreso de que los capitales difícilmente vengan a la Argentina después de ver las cosas que dice un presidente, que genera vergüenza ajena. Después, en cuanto a la incursión en los BRICS y el resto de la política internacional, es temerario lo que hace. Es temerario lo que hace. Porque nos empieza a involucrar en guerras que no son nuestras y que pueden tener consecuencias para la Argentina. Ya lo tuvimos. Ya lo tuvimos, exactamente, ya lo tuvimos. Nos empieza a involucrar en guerras que no son nuestras y puede tener consecuencias en la Argentina. Y en materia de su salida de los BRICS, esta que la mostraron como un gesto de cortesía de decirle no, por ahora no, significa que le dijiste que no al primero y al segundo comprador de los productos de Argentina. Es lo que se está haciendo, es temerario para los intereses de los argentinos. Y a mí, más allá de la oposición, que ya tiene una posición, la ha dicho, no está de acuerdo con el rumbo que ha tomado, lo hemos dicho desde Unión por la Patria, lo dicen los sindicatos, lo dicen... A mí me preocupa el silencio del empresariado argentino, que detrás de que le den una reforma laboral, que se quedan en la chiquita, van a tener una reforma laboral para empresas que no van a tener, que no van a existir. Porque cuando no te compre China, cuando no te compre Brasil, voy a decir, y bueno, ¿y a quién le vendo? No, primero te deja de producir. Es decir, claro, libertad de comercio para importar productos, todo. ¿Qué producto va a importar si no tenés mercado para vender? China acaba de suspenderle una compra de soja a Estados Unidos, multimillonaria en toneladas. O sea que si se lo hicieron a Estados Unidos, tranquilamente pueden decirte en marzo,
muchas gracias, pero no necesitamos su soja, sin previo aviso, como lo hicieron con Estados Unidos. Y yo quiero ver qué hace el gobierno si China te dice no gracias a tu soja. ¿No? ¿Cuál es el mercado que van a ir a buscar? Porque en este momento va a existir sobreoferta de la soja americana. Claro. Por el mundo. Brasil ya se incorporó y le vende a China su producción. Y entonces decir, bueno, si China te llega a decir, por ahora no Soja necesito. ¿De qué vivimos? Tenés problema de empleo, problema de empresas, porque tenés problemas de empresas, y tenés problemas fiscales. Y termina siendo el círculo vicioso de más ajuste. Alaso, gracias por venir. No, gracias a vos. Esta es tu casa. Un saludo a toda la audiencia tuya, que sé que es mucha. Felicitaciones por todos los premios que te han dado en este tiempo. Muchas gracias. Y también por tu valentía, a veces con excesos, pero valentía reconocida al fin. Prefiero excederme en la resistencia y no en la complicidad. Leandro Alem decía, en política se hace lo que se debe, no lo que se puede. Un abrazo enorme. Gracias, y saludo a la bancaria. Muchas A todos los gracias. compañeros. ¿Entendés?